Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 377. Cambio de cara. 2. Gao Zen dejó escapar un suspiro de alivio. Después de pensar por un momento, dijo: no lo creo. La secta de los 7 Fénix nunca ha reclutado a un solo discípulo como este. Este tipo de cosas debe ser muy difícil. No te preocupes. No te estoy pidiendo que lo digas de la nada. Este joven mío, que proviene de una familia adinerada, puede donar una mina de piedra espiritual a la secta de los 7 Fénix. Además, está en el área interior de la ciudad de Binai, por lo que es conveniente extraer piedras espirituales de allí. No es necesario que un maestro lo proteja. Podemos obtener ganancias con ello. Al escuchar esto, todos tomaron una bocanada de aire frío. Cada mina de piedra espiritual era extremadamente valiosa. Básicamente, una mina de piedras espirituales podría sustentar a toda una familia sin ningún problema. De hecho, podrían donarlo muy fácilmente. De hecho, eran ricos. Muy bien, le preguntaré a los superiores de la secta. Es solo que no estoy seguro de si tendrá éxito o no. Después de todo, la secta de los 7 Fénix parece ser ridículamente rica en este momento. Este fue el consenso de todos. Después de todo, la secta de los 7 Fénix era la fuente de recursos más frecuente entre todas las sectas del planeta Fengmin. Gao Zen colgó. Sacudió levemente la cabeza. Otro chico iba a entrar. Sin embargo, realmente se atrevió a decir esto. Después de todo, hoy en día el dinero puede hacer girar al mundo y los cultivadores no son una excepción. Hubo innumerables hijos de familias ricas que usaron dinero para abrir un camino para ingresar a la secta. Esto era algo con lo que muchas sectas estarían de acuerdo. Al final, ¿a quién no le gustaría tener más dinero? Entonces Gao Zen lo pensó y fue a buscar a Lin Yuejin. Lin Yuejin era ahora un anciano de la secta exterior y estaba a cargo de gestionar todos los asuntos de la secta exterior. Gao Zen llegó a la puerta de la oficina de Lin Yuejin y arregló su apariencia. Anuncios de Put Future. Después de todo, ningún hombre quería dejar una mala impresión frente a una mujer hermosa. XT. Llamó a la puerta y pronto, la voz de Lin Yuejin llegó desde adentro. Adelante. Gao Zen entró por la puerta y Lin Yuejin levantó la cabeza y preguntó con calma: ¿qué quieres? Lin Yuejin siempre había sido serio al tratar con discípulos comunes y corrientes. Gao Zen dijo apresuradamente: Elder Lin, tengo algo que decirle. Mi familia tiene un pariente que es bastante rico. Quiere unirse a nuestra secta. Su familia quiere donar una mina de piedra espiritual a nuestra secta. ¿Qué opinas? Antes de que pudiera terminar, observó cuidadosamente la expresión de Lin Yuejin. Si Lin Yuejin mostraba algún disgusto, estaba listo para cambiar de tema en cualquier momento. Afortunadamente, la expresión de Lin Yuejin era muy tranquila. En cambio, se puso a pensar profundamente. ¿Piedra espiritual mía? ¿Qué tan grande es? ¿Cuánto produce en un año? ¿Dónde está localizado? ¿Qué tan rentable es? Gao Zen quedó atónita por sus preguntas. Realmente no conocía estos detalles. Pero sin duda, Lin Yuejin no rechazó esta posibilidad en sus palabras. Se apresuró a decir: iré y preguntaré. Después de decir eso, salió y rápidamente hizo una llamada telefónica. No mucho después, se envió toda la información. Gao Zen se dio la vuelta e informó a Lin Yuejin. Después de informar, Lin Yuejin pensó por un momento y dijo: vuelve tú primero. Lo discutiré con el líder de la secta. Gao Zen no sabía que Lu Ping aún no había ascendido. Al oír eso, quedó atónito. ¿No ascendió? Él sondeó. Eso no es lo que debería preocuparte, respondió fríamente Lin Yuejin, y Gao Zen se fue. Al verlo irse, Lin Yuejin tomó su teléfono y le envió un mensaje a Lu Ping en un tono extremadamente gentil. Lu Ping, ¿has vuelto? Tengo algo que decirte. Gao Zen, que acababa de salir por la puerta, también lo escuchó. Sintió que todo su cuerpo temblaba y que se le ponía la piel de gallina. Esta era la primera vez que escuchaba a Lin Yuejin hablar en ese tono. Anuncios de Put Future. Había que decir que había una gran diferencia entre la gentileza y la frialdad de una mujer. En un instante, la tigresa se convirtió en un gatito. Esta mujer debe estar interesada en Lu Ping. ¿Pero por qué no ha ascendido? Gao Zen se sintió celoso. Pero solo pudo irse en silencio. Lu Ping respondió rápidamente a Lin Yuejin. Acabo de ingresar a la secta, estaré allí pronto. Solo ve a mi habitación. Lu Ping no tomó el ascensor, voló directamente a la ventana de la habitación de Wang Xiaoqi. Wang Xiaoqui y Wang Shiliu estaban viendo televisión juntos en la cama. Este podría considerarse un día de paz entre las dos hermanas.
Las peleas no siempre ocurrían. Esta mujer es realmente molesta. Estoy de acuerdo. Pero el segundo protagonista masculino es tan guapo. Creo que es normal. Es mucho peor que tu cuñado. La belleza está en el ojo del espectador. Wang Shiliu cambió con fuerza su tono. En ese momento, Wang Xiaoqi vio a Lupin fuera de la ventana. No podía molestarse con lo que Wang Shiliu acababa de soltar. Ella corrió emocionada. Para darle una sorpresa, Lupin deliberadamente no le dijo que regresaría. Wang Xiaoqi abrió la ventana. Justo cuando Lupin cayó, Wang Xiaoqi saltó a los brazos de Lupin. Te extrañé. Las amables palabras de la niña derritieron el corazón de Lupin. La dulzura del amor se mostró plenamente. Los dos se abrazaron. El suave cuerpo de Wang Xiaoqi hizo que Lupin se sintiera extremadamente feliz. No pudo evitar bajar la cabeza y besarla. Los dos se besaron apasionadamente. De repente, Lupin se dio cuenta de que Wang Shiliu, sin saberlo, se había hecho a un lado. Mientras se metía bocadillos en la boca, observó de cerca la actuación en vivo de los dos. Ella miró con deleite. Al ver a Lupin detener sus acciones, Wang Shiliu sonrió y preguntó, ¿es divertido? ¿Por qué la gente de la televisión y todos ustedes tienen que comerse la saliva así? ¿No es repugnante? Wang Shiliu tenía mucha curiosidad. Después de todo, ella nunca lo había probado. Capítulo 378. Cambio de cara, 3, traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Si quieres saberlo, busca un novio. Wang Xiaoqi intentó ahuyentar a este molesto mocoso. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Era Lin Yulejin. Lupin fue a abrir la puerta y entró Lin Yulejin. Al mirar a Wang Xiaoqi junto a Lupin, un rastro de decepción atravesó su corazón. Sin embargo, no lo mostró en su rostro, dijo. Gao Zhen, nuestro discípulo, que fue encarcelado la última vez, dijo que tiene un pariente que está dispuesto a donar una mina de piedra espiritual como condición para ingresar a la secta. Espera poder convertirse en discípulo de la secta de los 7 Fénix. Aquí está la situación general de la mina de piedra espiritual. Después de decir eso, Lin Yulejin le entregó su teléfono a Lupin. Había algunos detalles de la mina de piedra espiritual. Lupin lo tomó y lo miró brevemente. Se tocó la barbilla. Anuncios de Put Future. Esta cosa era muy valiosa. Según la información, esta mina de piedra espiritual podría excavarse durante al menos 200 años. La producción actual podría mantener unos ingresos de unos 100 millones de dólares estrella al año. Si la secta se hiciera cargo de él, sin duda sería muy beneficioso para el desarrollo de la secta. ¿Quién no querría dinero? Una suma tan grande de dinero era solo con el propósito de convertirse en discípulo de la secta. ¿Fue importante para la secta tener más discípulos? Definitivamente no. ¿Qué opinas? Lupin le preguntó a Lin Yulejin con una sonrisa. Lin Yulejin dijo con voz profunda. Lo que creo es que es bueno asimilarlo. Después de todo, acoger a este discípulo puede darle a la secta una cantidad considerable de riqueza. Por el momento, nuestra secta no tiene ingresos ni negocios decentes, lo cual no es bueno. Con esta mina de piedra espiritual, podemos ser completamente autosuficientes en el corto plazo y el funcionamiento de la secta puede ser un poco más normal. Además, la ubicación de esta mina de piedras espirituales está en la ciudad de Binai, que está muy cerca de nosotros. No necesitamos preocuparnos de que las bestias demoníacas nos ataquen. Solo tenemos que tomar el control y extraerlo. No importa cómo se mire, es beneficioso e inofensivo. Después de decir esto, hizo una pausa y luego dijo, por supuesto, si no cree que sea apropiado, podemos negarnos a aceptarlo. Está bien. Lupin tomó la decisión directamente y luego dijo, pero dejémoslo claro. Una vez que ingrese a la secta, seguirá siendo un discípulo de la secta externa. Tendrá que seguir las reglas de la secta. Dígale que no tenga ideas especiales. Por supuesto, podría gastar dinero para ingresar a la secta, pero si quisiera gastar dinero para ser el maestro de la secta de los 7 Fénix, Lupin definitivamente no estaría de acuerdo. Lo tengo. Iré y se lo explicaré. En realidad, al final, la secta y los discípulos se necesitaban mutuamente. Si había valor, entonces estaba bien. Una vez terminado el informe, Lin Yulejin se dio la vuelta y se fue. Wang Xiaoqi bajó la cabeza y le dijo a Wang Shiliu. Tú también sal. Anuncios de Put Future. Wang Shiliu quedó atónita, luego sacudió la cabeza y dijo. No lo haré. Aún no he terminado de ver la serie de televisión. Vuelve a tu habitación y míralo tú mismo. XT. No lo haré. Quiero verlo contigo. No lo veré ahora. Veámoslo juntos mañana. Wang Shiliu preguntó con curiosidad. ¿Qué vas a hacer si no lo ves?
¿Qué tiene que ver contigo? Date prisa y lárgate. La cara de Wang Xiaoqi estaba ligeramente roja. Quería ahuyentar a Wang Xiliu. Wang Xiliu abrazó el muslo de Lupin. Mírala. Acordamos ver la serie de televisión juntas, pero ella dejó de verla a mitad de camino. Lupin se agachó y sonrió mientras acariciaba el cabello de Wang Xiliu. Sacó una pila de materiales didácticos de su anillo de almacenamiento. Esto era lo que había usado para enseñar a los estudiantes de la Academia Qingzhou en el pasado. Pero ahora era inútil. Xiliu, ¿sabes que me duele el corazón cuando veo que no tienes nada que hacer todos los días? Traje estos libros para enseñarte correctamente. Si no puedes aprenderlos bien, me sentiré muy decepcionado. Una vez que estoy decepcionado, el valor del dolor del gobernante podría aumentar. Además, recaerá sobre la persona que me decepcionó. Miró la sonrisa en el rostro de Lupin. El cuerpo de Wang Xiliu tembló. Ya no estoy mirando. Después de decir eso, se dio la vuelta y echó a correr. No podía entender por qué los dos cambiaron repentinamente sus expresiones. Hace apenas un momento, todavía estaban viendo la serie de televisión. Ahora, tuvieron que ahuyentarla. Wang Xiaoqi miró a Lupin con la cara roja y dijo coquetamente: Señor Lu, ¿qué vamos a aprender hoy? Lupin se rió a carcajadas. Jaja, estamos aprendiendo velocidad y frecuencia. Capítulo 379. El comienzo del conflicto, 1, traductor. Traducción en English Fantasy Editor. Traducción en English Fantasy. Lee King-yun entró en la secta de los 7 Fénix. Tenía que admitir que, en ese momento, tenía sentimientos encontrados. La vida siempre fue impredecible. Solía ser el patriarca de la secta Nube Azur. Ahora, se había convertido nuevamente en un discípulo de la secta externa. Sin embargo, para el Gran Dao, todo valió la pena. En su opinión, la razón por la que renunció a ascender esta vez no fue solo porque no quería ser controlado por los cielos, sino también porque, en gran medida, una vez no hubo cultivadores de etapa inmortal en el planeta Fengming, durante el proceso de su recultivo, el peligro se reduciría considerablemente. Esto le dio el coraje para volver a cultivarse. Después de todo, no había cultivadores en etapa inmortal. Si solo hubiera algunos cultivadores ordinarios, siempre que elevara ligeramente su base de cultivo, sería invencible en el planeta Fengming con sus pocos tesoros secretos. Eso fue lo que pensó. Después de ingresar a la secta, no hubo ceremonia de bienvenida. Simplemente le entregaron sus tarjetas de identificación y organizaron todo en el edificio de discípulos exterior. Anuncios de Put Future. En realidad, para la mayoría de los discípulos de la secta, la seguridad de la secta no necesitaba que se preocuparan demasiado. Lee King-yun estaba muy decepcionado, porque las dos técnicas de cultivo que los cultivadores de la etapa de establecimiento de fundación podían elegir eran ambas de grado S. Si quisieran obtener técnicas de cultivo de mayor grado, necesitarían más puntos de contribución de la secta. La vida de Lupin fue relativamente pacífica, pero fue diferente en otros planetas. Al principio, mucha gente todavía se mostraba escéptica. Sin embargo, como el primer planeta en el dominio estelar del sureste en ser tomado por la corte celestial, la noticia se difundió rápidamente. Tan pronto como se difundió esta noticia, todos en los otros planetas cayeron en un estado de duda. De hecho, Lupin no esperaba que sus acciones fueran aún más poderosas de lo que había imaginado. Aunque la información entre los distintos planetas no era muy clara, este asunto concernía a los intereses vitales de todos los cultivadores. Por lo tanto, el asunto del planeta Fengmin atrajo inmediatamente la atención de todos. En particular, muchos vídeos de la ascensión confirmaron la verdad del asunto. Todos eran cultivadores y aún era posible saber si eran reales o falsos. Se podría decir que Lupin había creado la dirección positiva de todo el incidente. En particular, algunas personas habían reenviado sus vídeos promocionales a otros planetas. El poder de la corte celestial hizo que todos los cultivadores comunes se sintieran temerosos. Del lado de Yun Xiao, los funcionarios planetarios de los distintos planetas habían sido enviados y todos se dirigían hacia la dirección positiva. En el monte luminoso, Zun Ti y el guía fruncían el ceño. El destino se ha disipado una vez más. La medida del emperador de Jade ha tenido un gran impacto en nuestra religión occidental. El guía suspiró levemente. Anuncios de Put Future. Una luz fría brilló en los ojos de Zun Ti. ¿Cómo podrían no saberlo? Dijo fríamente. La ambición de Aotian se revela gradualmente. Quiere controlarlo todo y convertirse en el verdadero gobernante de los 3 reinos. Si él quiere ese puesto, ¿no significa eso que incluso los santos como nosotros tenemos que escucharlo?
Ahora que las cosas han llegado a este punto, incluso si tiene el respaldo del antepasado Dao, tenemos que pensar en una manera de competir con él. Se podría decir que el movimiento del emperador de Jade fue extremadamente despiadado. Al reclutar cultivadores, no distinguió ninguna ortodoxia. Además, este servicio militar era indefinido. La ortodoxia de la religión occidental era su base, y estos cultivadores de la etapa inmortal eran las fuerzas de reserva del Monte Luminoso. Cuando era necesario, innumerables cultivadores budistas se levantaban con una sola orden. Sin embargo, una vez que estas personas fueran controladas por la corte celestial, las palabras de la religión occidental serían muy descartadas. Ante la mención de Hon Junio, el guía dudó un poco. Si al antepasado Dao no le gusta. Zun Ti sonrió y dijo. Aunque Ao Tian es hijo del ancestro Dao, lo que está haciendo ahora definitivamente no es idea del ancestro Dao, y puede que no sea lo que quiere el ancestro Dao. Pase lo que pase, seguimos siendo discípulos del antepasado Dao. Aunque no somos tan cercanos como él, nuestro estatus es más alto que el suyo. Es posible que el antepasado Dao no necesariamente lo favorezca. XT. En ese momento, una luz fría brilló en sus ojos. Además, la competencia entre Mount Luminous y Avenlicourt ha durado tantos años, por lo que tenemos la ventaja. La corte celestial está decayendo en todos los rincones del universo. Aunque el incienso de la iglesia occidental no florece a medida que la gente se cultiva, todavía tenemos una base estable. Ahora que el emperador de Jade está jugando tal truco, si no reaccionamos en absoluto, me temo que no podremos mantener la situación actual por mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? El guía miró a Zun Ti. Él siempre había sido quien tomaba las decisiones de Zun Ti. Los inmortales nutridos por la ortodoxia de nuestra religión occidental estarán naturalmente bajo el control del Monte Luminous. Zun Ti continuó fríamente. No podemos permitir que el emperador de Jade haga esto. Quiero verlo. Tendré que molestarte allí. El guía hizo una reverencia y Zun Ti se fue. Los dos habían sido cercanos como hermanos durante muchos años, pero aún mantenían el respeto mutuo. Esta fue también la razón por la cual los dos trabajaron tan bien juntos. En la corte celestial, cuando el emperador de Jade se enteró de que había venido San Zun Ti, inmediatamente llevó a la gente a darle la bienvenida. Después de eso, entró en el palacio imperial del emperador de Jade y despidió a la multitud. Solo quedaron la reina madre y el emperador de Jade. El emperador de Jade abrió la boca y dijo, ¿puedo saber por qué has venido de visita? Zun Ti miró al emperador de Jade y dijo con voz profunda, Emperador de Jade, es cierto que eres el gobernante de los tres reinos, pero nuestra secta occidental nunca ha estado bajo el control de la corte celestial. Esta vez, enviaste gente a reunir cultivadores de la etapa inmortal, e incluso a la gente de nuestra secta. Este asunto no es justificable, ¿verdad? Al escuchar esto, el emperador de Jade, que originalmente estaba lleno de sonrisas, gradualmente se puso serio. Su cuerpo se enderezó gradualmente y dijo con voz profunda. Yo, el emperador de Jade celestial Ao Tian, soy reconocido por el Dao celestial. Yo soy el señor de los tres reinos. Todos los seres vivientes de los tres reinos están bajo la jurisdicción de la corte celestial. Es razonable que los discípulos occidentales entren a la corte celestial. ¿Cómo puedes decir que este asunto es injustificable? Capítulo 380. El comienzo del conflicto, 2, traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. El emperador de Jade miró a Zun Ti sin miedo. Porque sabía que en su posición, ni siquiera un santo podría tocarlo. Zun Ti sonrió y dijo. Pero creo que todavía hay margen de discusión sobre este asunto. ¿Qué quieres discutir? Zun Ti puso los ojos en blanco y sonrió. Todos los seres vivos en este universo están bajo tu control, pero con respecto a aquellos que cultivan nuestra ortodoxia occidental, por favor devuélvelos al Monte Luminous. ¿Qué opinas? ¿No es esto demasiado? Para decirlo sin rodeos, Zun Ti quería gente. El emperador de Jade también sabía que no podía ser demasiado irrespetuoso. Sin embargo, querer cultivadores de etapa inmortal en realidad no dañaba los intereses de la corte celestial actual. Sin embargo, todavía existía un cierto requisito previo. El emperador de Jade dijo, lo que dijiste tiene sentido. Naturalmente, estas personas pueden devolverlos al Monte Luminous. Le diré a Yun Xiao y Yang Jian que devuelvan a los cultivadores que cultivan las enseñanzas occidentales al Monte Luminous. Sin embargo, no pueden volver a entrar al mundo de los mortales. Zun Ti entrecerró los ojos cuando escuchó esta condición. Sacudió la cabeza y dijo, eso no sirve.
Nuestras técnicas de cultivación occidentales hacen hincapié en entrar al mundo mortal para cultivarnos. Si no entran al mundo mortal, ¿cómo podrán cultivarse? ¿Cómo pueden iluminar a todos los seres vivos? En mi opinión, estas personas pueden regresar, pero no pueden usar técnicas de cultivo más allá de la etapa Mahayana. El emperador de Jade se burló en su corazón. Si estas personas regresaran al mundo de los mortales, incluso si restringieran su cultivo, aún superarían con creces a los cultivadores comunes. Esto definitivamente haría que las sectas occidentales se hicieran aún más fuertes. ¿Qué tan bueno sería esto? No, absolutamente no. El emperador de Jade rechazó la sugerencia de Zunti y dijo con voz profunda: Santo, en mi opinión, es mejor dejarlos regresar al monte luminoso. XT. Eso también está bien. Zunti no insistió demasiado. Una vez que se completó el acuerdo, abandonó la corte celestial. Sin embargo, después de abandonar la corte celestial, su expresión se volvió sombría. Si no se le permitiera regresar al mundo de los mortales, entonces el papel de estas personas sería mucho menor de lo que imaginaba. Siempre había sido una persona calculadora. Al hacer esta pregunta, en realidad estaba poniendo a prueba la actitud del emperador de Jade. Porque no estaba seguro de los verdaderos pensamientos del emperador de Jade. Pero justo ahora vio ambición en los ojos del emperador de Jade. Era la ambición de controlarlo todo. Anuncios de Put Future. Desde el comienzo de la era primitiva, un grupo de cultivadores había atravesado una batalla. Si no pelearan, no tendrían nada. Este punto fue muy claro. Pero ahora, ¿qué métodos usarían para luchar? Las tres religiones ya habían desaparecido de nombre y la corte celestial se había convertido en un competidor directo del monte Numinous. El incienso del mérito era lo que querían ambas partes. Sin embargo, estaba claro que la corte celestial tenía la ventaja. HMPH, este movimiento tuyo no es malo. Desafortunadamente, las personas que enviaste aún no se han afianzado firmemente y solo has enviado a 2 emperadores. ¿Y qué si compito contigo? Nadie más sabía lo que había pasado. Lupin y los demás estaban aún más inconscientes. La vida de Lupin había vuelto a la normalidad. Cultivó todos los días y enseñó a sus discípulos. Naturalmente, podría mejorar. Sin embargo, hay que decir que desde que hubo más discípulos, los puntos de contribución de la secta crecieron cada vez más rápido. Después de conocer las maravillas del 9º nivel de Wang Xiaoqi, Lupin también lo anhelaba. Sin embargo, con 8 millones de puntos de contribución, aunque Lupin disfrutaba de la parte diaria de sus discípulos, en realidad era un asunto diferente. En ese momento, una nave espacial aterrizó en el planeta Fengming. Justo cuando la nave espacial aterrizó, la tribulación celestial se condensó en el cielo. De hecho, en esta nave espacial había varios expertos de otros planetas. Querían venir al planeta Fengming porque habían recibido la noticia. En su opinión, si no hubiera expertos en la etapa inmortal en Fengming Planet, serían un trozo de carne grasa. Definitivamente podrían organizar una invasión. Lamentablemente, con la tribulación celestial todo fue diferente. De los 5 expertos en la etapa inmortal, 2 murieron y 3 ascendieron. En cuanto al resto de las personas en la nave espacial, fueron inmediatamente controlados por los cultivadores locales. Pronto, alguien vino a invitar a Lupin. Para decirlo sin rodeos, como el único experto en el escenario inmortal en el planeta Fengming, si sucediera algo grande, ¿cómo no podrían buscarlo? Una hermosa mujer llegó a la puerta principal de la secta 7 Fénix. El comandante del estado de Qingzhou, Zhen Qianye, está aquí para ver al maestro de secta Lupin. Por favor, infórmele. Cuando se envió la noticia a Lupin, Lupin se puso a pensar profundamente. Había un total de 365 estados en el planeta Fengming, lo que equivalía a la cantidad de estrellas en el cielo. Cada comandante estatal era un gobernante elegido por las sectas locales. Quienes pudieron alcanzar este puesto fueron todos personas destacadas. Anuncios de Put Future. También conocía a Zhen Qianye. Después de todo, ella era la comandante del estado verde. También era extremadamente popular en el estado de Qingzhou. Con su largo cabello suelto, su hermoso rostro y sus métodos despiadados, se convirtió en un nombre muy conocido en Fengming Planet. Incluso introdujo una regla en el estado de Qingzhou para castigar a los fuertes. Se podría decir que era una figura controvertida y popular. Pronto, Lupin personalmente salió a darle la bienvenida. Pase lo que pase, ella era una figura importante que gobernaba el estado de Qingzhou. Había que darle el respeto que él merecía. Lupin y Zhen Qianye entraron al edificio de la secta y llegaron al salón de recepción. Los dos tomaron asiento y Wang Xiliu les trajo té. Zhen Qianye sonrió y dijo:
Esta niña es realmente hermosa. Solo mirarla hace que uno se llene de energía espiritual. Había que admitir que la apariencia de Wang Shiliu era realmente agradable. Wang Shiliu miró atentamente a Zheng Qianye, luego se dio la vuelta y salió corriendo. Lupin miró a Zheng Qianye y preguntó: ¿Puedo saber por qué está aquí el comandante Zheng? Zheng Qianye sonrió y dijo: hace unos días, vinieron cultivadores extraterrestres. Entre ellos, había algunos cultivadores de etapa inmortal. 2 murieron y 3 ascendieron. El resto estaba controlado. Después del interrogatorio, esas personas querían investigar la situación del planeta Fengming y querían tomar el control del planeta Fengming. Me pregunto qué piensas sobre este asunto. Lupin frunció el ceño. Realmente no sabía sobre este asunto. Aunque era un funcionario del planeta Fengming y podía hacer muchas cosas, después de todo no era omnisciente. Tan pronto como salió a la luz este asunto, la noticia fue inmediatamente bloqueada. Nadie en el mundo exterior lo sabía. ¿Quiénes son? Zheng Qianye dijo. Según el interrogatorio, son cultivadores de The Air Mountain Planet. En ese planeta, su secta, la secta Poreboid, es la secta dominante. Se dice que el patriarca de la secta tiene la base de cultivo de un origen inmortal. Esta vez, enviaron gente a ver cómo estábamos porque saben que todos los expertos del planeta Fengming han ascendido. También están aquí para recopilar información. Cuando Zheng Qianye dijo esto, miró furtivamente a Lupin. Lupin sonrió y dijo: ignóralos. ¿No he dicho ya que la corte celestial es poderosa? Si envían a alguien aquí, estarán cortejando a la muerte. Zheng Qianye estuvo aquí para probar las palabras de Lupin. Al final, aunque Lupin había estado promoviendo la fuerza de la corte celestial, y el planeta Fengming también estaba bajo el control de la corte celestial, al final, nadie había visto nunca a un inmortal de la corte celestial hacer un movimiento. Un origen inmortal era un experto que nunca había aparecido en Fengming Planet. Con tal base de cultivo, nadie podría garantizar lo que les pasaría a los cultivadores del planeta Fengming si realmente vinieran. Nadie sabía si se verían obligados a ascender. Por lo tanto, tuvo que recopilar información de Lupin, que tenía conexiones en la corte celestial, para descubrir qué estaba pasando. Solo así podría sentirse cómoda. Al escuchar las palabras de Lupin, Zheng Qianye exhaló un suspiro de alivio. Según las palabras de Lupin, definitivamente no habría problemas con los enemigos extranjeros. Sin embargo, ella tenía otro propósito al venir aquí esta vez. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Miró a Lupin seriamente y dijo con una sonrisa: Maestro de secta Lu, hay una cosa más que quiero preguntarle. ¿Qué piensas de mí? Lupin entrecerró los ojos y preguntó en lugar de responder: ¿qué quiere decir el comandante Zheng? Soy el comandante de un estado. Tiene sentido para mí tener una base de cultivo alta. Originalmente, la secta Nube Azul era la secta dominante en el estado de Qingzhou. Mis palabras no fueron tan efectivas, pero creo que puedo tomar decisiones ahora. Maestro de secta Lu, ¿qué piensas? Lupin sonrió. Recuerdo que el comandante Zheng también era de la secta Nube Azul, ¿verdad? La información personal de Zheng Qianye era muy transparente. Incluso se podría decir que la secta Nube Azul le había brindado mucho apoyo para poder sentarse en su posición actual. Capítulo 381. Ambición, 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. De hecho, Zheng Qianye era de la secta Nube Azul. Sin embargo, para ella, la secta era solo un obstáculo. Después de que los cultivadores de la etapa inmortal ascendieron, ella ya estaba en la cima de la etapa de tribulación. Al mismo tiempo, tenía un gran poder. Por lo tanto, ella no quería escuchar las órdenes de la secta Nube Azure, sin mencionar las órdenes de las otras sectas. Sin embargo, también tenía muy claro que con su fuerza actual, no era suficiente para deshacerse de la secta Nube Azul. Por tanto, necesitaba ayuda externa. XT. Fijó su mirada en Lupin. Cuando Zheng Qianye escuchó la pregunta de Lupin, sonrió levemente y dijo: es cierto que vengo de la secta Nube Azul, pero ahora soy el comandante del estado de Qingzhou, responsable de todos los asuntos del estado de Qingzhou. Represento a todos los cultivadores del estado de Qingzhou, ¿no? Ya no represento simplemente a la secta Azure Cloud. La secta Nube Azul es solo una parte del estado de Qingzhou. Lupin entrecerró los ojos. Y luego, espero que el maestro de secta Lu pueda brindarme algún apoyo y proteger mi seguridad y mi estatus. Si el maestro de secta Lu está dispuesto, puedo incluir la secta Nube Azul en la secta de Asuntos Generales del estado de Qingzhou. La secta de Asuntos Generales del estado de Qingzhou representó que podían obtener una parte de los ingresos fiscales del estado de Qingzhou.
Anuncios de Put Future. Sin embargo, no fue fácil convertirse en la secta de asuntos generales del estado de Qingzhou. Una vez que se convirtieran en la secta de asuntos generales del estado de Qingzhou, obtendrían muchos beneficios. Lupin golpeó la mesa con el dedo y dijo con una sonrisa. Creo que si quiero, también puedo establecer un portavoz. Eso era cierto. Con la situación actual, no sería un problema para Lupin confiar en su cultivo para aprovechar la situación. Ninguna secta se opondría directamente a Lupin. Zhen Qianye sonrió y dijo. Por supuesto, pero las cosas no son tan fáciles como piensa el maestro de secta Lu. Un comandante del estado de Qingzhou es solo un administrador en la superficie. No es tan fácil gestionar un estado. Si tengo el apoyo de todas las sectas, incluso si digo algo ahora, mucha gente me obedecerá en la superficie, sin mencionar a una nueva persona a la que el maestro de secta Lu está apoyando. Si tengo que ofender a todas las sectas al mismo tiempo, me resultará difícil dar un solo paso. Entonces, maestro de secta Lu, es mejor que me apoyes. Es lo más rentable y conveniente, ¿no? Lupin miró a la mujer frente a él y se puso a pensar profundamente. Había que decir que si él no fuera el oficial planetario de Fengmin Planet, definitivamente estaría de acuerdo con las palabras de esta mujer. Sin embargo, retrocediendo, su posición actual como funcionario planetario quedaría expuesta tarde o temprano. Si pudiera involucrarse en la gestión del estado de Qingzhou, sus discípulos serían promovidos a varios puestos en el estado de Qingzhou en el futuro. Solo era cuestión de tiempo. Pero Lupin no tenía ese plan. Esto no era lo que Lupin quería, porque en circunstancias tan desenfrenadas, inevitablemente surgirían todo tipo de problemas y conflictos de intereses. No fue necesariamente algo bueno para el desarrollo de la secta. Lupin quería obtener recursos económicos, pero no quería que se cargaran con asuntos mundanos. A veces, era mejor cultivar puramente. Anuncios de Put Future. Al ver que Lupin no hablaba, Zhen Qianye continuó. Maestro de secta Lu, en realidad, nuestra cooperación podría ser solo el comienzo. Mientras estés dispuesto a ayudarme con tu cultivo actual y mis métodos, nuestra esfera de influencia puede ser aún mayor. En este punto, la emoción brilló en los ojos de Zhen Qianye. Mientras puedas usar tu relación con la corte celestial para asegurarte de que solo tú, un experto en la etapa inmortal, quedes en el planeta Fengmin, nadie podrá interferir contigo. En ese momento, podremos anexar el resto de los estados y gobernar varios estados, o incluso decenas de estados. Incluso la totalidad del planeta Fengmin estará bajo nuestra jurisdicción. En ese momento, la secta de los 7 Fénix será la secta número 1 en el planeta Fengmin, y tú serás la persona que tendrá la última palabra en el planeta Fengmin. Estos fueron los verdaderos pensamientos de Zhen Qianye. Lupin hizo una evaluación de la mujer frente a él. Claramente, ella era muy ambiciosa. Quería estar encima de todos. Lupin sonrió y dijo, ¿por qué debería elegirte? Según lo que dijiste, incluso si no apoyo a los recién llegados, puedo optar por cooperar con otros. Los beneficios que me brindas son algo que muchas personas pueden brindar. Zhen Qianye sonrió y se inclinó ligeramente hacia adelante. Ella dijo con un toque de tentación, porque puedo darte todo, incluyéndome a mí. Ella había venido personalmente, por lo que, naturalmente, sabía que habría ganancias y pérdidas. Por lo tanto, hacía tiempo que estaba dispuesta a darlo todo. No pensó que estos podrían conmover a Lupin. Sin embargo, una mujer poderosa que se sometiera a él era una tentación considerable para cualquier hombre. Justo cuando terminó de hablar. Estallido. La puerta se abrió de una patada. Wang Shiliu irrumpió y le gritó a Zhen Qianye. Sabía que no eras una buena persona. ¿Seducir a mi cuñado? Vete al infierno. Mientras hablaba, saltó alto y le lanzó un puñetazo a Zhen Qianye. Era extremadamente rápida y, aunque Zhen Qianye estaba en shock, ya había atacado. Una luz brillante atravesó el cuerpo de Zhen Qianye y se erigió una barrera de gas plateada. Su ropa era un tesoro protector. Pero desafortunadamente, en el segundo siguiente, la barrera de gas se hizo añicos y su puño se estrelló contra la cara de Zhen Qianye. Estallido. Zhen Qianye fue enviado a volar a una velocidad extremadamente rápida. Se estrelló contra la pared. Si no fuera por el hecho de que este edificio tenía una matriz protectora completa, este golpe definitivamente habría atravesado la pared. Wang Shiliu no la mató. Por eso Lupin no la detuvo. No estuvo mal que esta mujer sufriera un poco. Capítulo 382. Ambición, 2. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. Al ver que Wang Shiliu iba a moverse nuevamente, Lupin sonrió y dijo, ya es suficiente, Shiliu. Al escuchar esto, Wang Shiliu se detuvo.
Ella arrugó la nariz y resopló. Si no hubiera entrado ahora, ¿habrías aceptado? ¿Cómo es eso posible? Lupin sacudió la cabeza y dijo. Es un asunto de adultos. Un niño debe ocuparse de sus propios asuntos. Puedes irte ahora. Al ver que Lupin hablaba en serio, Wang Shiliu vaciló por un momento y decidió irse. Sin embargo, miró ferozmente a Zheng Qianye, que había subido del suelo, y apretó los dientes. Mujer fea, si te atreves a seducir a mi cuñado otra vez, te mataré. Zheng Qianye miró al niño frente a ella con miedo en sus ojos. Ella era aterradora. Pase lo que pase, ella todavía tenía la fuerza de un cultivador en etapa de tribulación. Sin embargo, frente a este niño, ella era completamente incapaz de defenderse. Lo más importante es que cuando esta niña atacó hace un momento, ni siquiera sintió ninguna fluctuación de energía espiritual. XT. Ah, claro, dijo que Lupin era su cuñado. ¿No significaba eso que este niño también era? Como gobernador de un estado, Zheng Qianye conocía la identidad de Wang Xiaoqi. Antes de venir aquí, había hecho sus deberes. Antes de esto, Wang Xiaoqi a menudo presidía los asuntos diarios de Fengmin Planet y apareció varias veces. Vídeos cortos relacionados con esto también aparecieron en plataformas de redes sociales de vez en cuando. Sin embargo, desde que los cultivadores de la etapa Fengmin Planet Inmortal ascendieron, Wang Xiaoqi básicamente nunca volvió a aparecer. Por lo tanto, sintió que Wang Xiaoqi debería haber abandonado el planeta Fengmin. En cuanto a si ascendió, no estaba segura. Por eso vino a buscar audiencia. Por eso hizo esa petición. Pero inesperadamente tenía una hermana menor. Wang Shiliu salió de la habitación. Anuncios de Put Future. Lupin miró a esta persona ambiciosa. Él sonrió y dijo. Ahora creo que puedo hacerte algunas peticiones. En primer lugar, no le daré ningún apoyo ni ayuda. En segundo lugar, quiero que la secta de los 7 Fénix se convierta en una de las sectas de asuntos generales del estado de Qingzhou. Si me ayudas, no habrá ningún beneficio. Si no me ayudas, renunciarás. Puedes elegir tú mismo. Para ser honesto, a Lupin no le agradaba esta mujer. Era demasiado ambiciosa y estaba dispuesta a renunciar a todo para conseguir lo que quería. Desde la perspectiva de un funcionario planetario, ella era un factor inestable. Si hubiera un conflicto a gran escala en el planeta Fengmin, definitivamente sería causado por este tipo de persona. Pero, de nuevo, incluso él tenía que admitirlo, esta mujer había estado a cargo del estado de Qingzhou durante más de 200 años. Tenía la capacidad y habilidad para gobernar el estado de Qingzhou. En general, no estuvo mal. Lupin no quería reemplazarla. En cuanto a la secta de los 7 Fénix en sí, aunque Lupin no quería que los cultivadores de la secta de los 7 Fénix interfirieran en la gestión de los asuntos del estado de Qingzhou, todavía era aceptable que se convirtieran en la secta de asuntos generales del estado de Qingzhou. Después de todo, hubo una distribución de impuestos a gran escala. Además, según circunstancias normales, la posición de la secta de asuntos generales del estado de Qingzhou debía ser responsable de la seguridad del estado de Qingzhou. Con la fuerza actual de la secta de los 7 Fénix, era completamente posible que se convirtieran en la secta de asuntos generales del estado de Qingzhou. En términos de fuerza de combate de alto nivel, la secta de los 7 Fénix, que escondía una gran cantidad de expertos, era sin duda la más alta entre las sectas del estado de Qingzhou. Por supuesto, para convertirse en la secta de asuntos generales del estado de Qingzhou, este asunto no era algo a lo que se pudiera acceder simplemente dándose una palmada en la frente. Esto se debió a que había un total de 6 sectas ejecutivas en Qingzhou. No habían cambiado en miles de años. En primer lugar, tenían que tener expertos y fuerza suficientemente poderosos. La secta original de los 7 Fénix definitivamente no cumplía con los criterios para unirse, pero ahora era diferente. Incluso si los expertos de nivel medio no fueran suficientes, su fuerza todavía estaba ahí. Pero con fuerza no fue suficiente. Todavía tenían que tener suficiente influencia, porque si uno quería convertirse en una secta ejecutiva, tenía que tener una referencia. Según las reglas, la persona remitida tenía que ser un funcionario de alto rango del Estado, y los funcionarios de alto rango del Estado en realidad estaban controlados por las principales sectas del Estado. En otras palabras, había que tener la aprobación de una de las 6 sectas originales para poder obtener la autoridad de referencia. En cuanto a la remisión, todavía no fue suficiente. Una vez que la remisión fuera exitosa, todavía habría un referéndum. Todos los cultivadores del Estado tuvieron que votar para que aprobara al menos el 65% antes de tener la oportunidad de pasar a la siguiente ronda. Y la última ronda sería el segmento de desafío. Elegirían una secta para desafiar.
En el desafío, sería una lucha a muerte. El mejor de 5 partidos no permitiría que una persona apareciera muchas veces. De hecho, Lupin había dudado antes si debía o no luchar por un lugar para la secta de los 7 Fénix en este momento. Pero como Zheng Qianye había acudido a él, bien podría tomar uno. La boca de Zheng Qianye se abrió cuando escuchó las palabras de Lupin. ¿No fue esta una gran pérdida? Estas palabras fueron realmente dominantes. No hubo ningún beneficio en ayudarlo. Si ella no lo ayudaba, sería reemplazada. Originalmente, Zheng Qianye pensó que Lupin era solo un mocoso afortunado. Anuncios de Put Future. Por lo tanto, aunque la base de cultivo de Lupin era alta, ella realmente no puso a Lupin en sus ojos. Al igual que los otros cultivadores de alto nivel, en su opinión, Lupin tenía muchas técnicas de cultivo. Con este tipo de base de cultivo, estableció la secta de los 7 Fénix y le permitió reclutar una gran cantidad de discípulos, volviéndose cada vez más fuertes. En esencia, tenía poco que ver con Lupin. A sus ojos, Lupin era solo un imbécil afortunado que se había enamorado de un fénix. Por lo tanto, antes de que llegara Zheng Qianye, sintió que incluso si el cultivo de Lupin era muy alto, todavía era solo un niño que ni siquiera tenía 30 años. Ella deliberadamente se agachó y describió el futuro, seduciéndolo con beneficios y belleza. Había muchas posibilidades de que Lupin estuviera de acuerdo. Pero inesperadamente, Lupin no solo no estuvo de acuerdo, sino que incluso la amenazó con un revés. Esto fue incómodo. Al mirar a Lupin frente a ella, sintió por primera vez que tal vez había subestimado a este hombre frente a ella. El Lupin que quería usar no parecía tan simple. Solo necesitaba una frase para que ella no tuviera más remedio que aceptarlo, pero no obtuvo nada. Después de un momento de silencio, Zheng Qianye dijo: «Solo puedo ayudarte con la nominación. No puedo hacer nada más». En su plan original, después de la nominación, usaría su influencia para ayudar a la secta de los 7 Fénix a sondear votos entre la gente de Qingzhou. En cuanto al desafío final, Lupin definitivamente ganaría la secta de los 7 Fénix. En cierta secta, con su gente, podía superar una pérdida. Luego, ayudaría a Lupin a organizar un experto en la etapa de tribulación, lo cual era muy posible que ella ganara. Originalmente, solo había algunos expertos en la etapa de fusión en las fuerzas que ella cultivaba. Cuando todos los expertos de la etapa inmortal estaban presentes, estas personas no eran nada. Sin embargo, después de que todos los expertos de la etapa inmortal ascendieron, el estatus de estas personas se volvió extremadamente importante. Podrían desempeñar un papel mucho más importante que antes. Sin embargo, eso se debió a que los dos estaban trabajando juntos. Lupin había prometido brindarle suficiente apoyo. Por eso ella haría esto. Sin embargo, ella no organizó un seguimiento para Lupin bajo la coerción de Lupin. Por supuesto, ella tampoco le diría la verdad a Lupin. Ella solo diría que era impotente. Era mejor hacer menos. Lupin sonrió levemente. Naturalmente, se dio cuenta de que esta mujer no era sincera. Sin embargo, realmente no necesitaba la ayuda de esta mujer en otros asuntos. Tenía sus propios caminos. Entonces tendré que molestar al comandante Zheng. Adiós. Zheng Qianye tenía la intención de irse. Ella no estaba dispuesta a quedarse más. Esperar. Lupin llamó a Zheng Qianye. Zheng Qianye volvió la cabeza y miró a Lupin con recelo. Ella dijo con voz profunda: «Maestro de secta Lu, ¿qué más quieres?» «Tengo algo que quiero que escuche el comandante Zheng», dijo Lupin con expresión seria. «Nosotros los cultivadores seguimos el camino de la inmortalidad, pero la mayoría de nosotros no podemos trascenderlo. Tienen que confiar en el control del comandante Zheng. Los cultivadores del estado de Qingzhou son incluso tu gente hasta cierto punto. Espero que pienses más en ellos. El comandante de una región ya supera las decenas de miles de personas. ¿Por qué es necesario perseguir un poder superior en aras de la ambición? Por decirlo menos, Fengmin Planet ahora está bajo la jurisdicción de la Corte Celestial. Incluso si haces todo lo posible para luchar por ello, no se sabe cuándo la Corte Celestial hará un movimiento, y será un esfuerzo inútil». Después de escuchar las palabras de Lupin, Zheng Qianye lo miró por un momento. Ella dijo: «Maestro de secta Lu, cada uno tiene sus propias cosas que perseguir, al igual que muchos hombres de negocios. Puede que tengan más dinero del que pueden gastar en 10 vidas, pero siguen acumulando riqueza desesperadamente. ¿Es por la cantidad de dinero que tienen? No necesariamente. A través de la acumulación de riqueza podemos obtener una gran sensación de logro y satisfacción. A través del crecimiento de nuestras carreras, podemos darnos cuenta del valor de nuestras vidas». En este punto, Zheng Qianye reveló algunos de sus verdaderos sentimientos.
Desde que los seres humanos solo tuvieron unas pocas décadas de vida, la gente ha estado pensando en cuál es el significado de la vida. Es lo mismo para nosotros los cultivadores. El significado de la vida es perseguir el Dao celestial etéreo y eventualmente perecer. La vida que quiero no es así. ¿Hay algo malo con esto? Ella sonrió y continuó. Quizás al final sea un esfuerzo inútil, o tal vez sea un callejón sin salida. Pero siento que este es el proceso que quiero. El resultado es muy importante, pero el proceso es igualmente importante. Quizás no pueda controlar completamente mi vida, pero haré lo mejor que pueda para hacer lo que quiero, incluso si está mal. Capítulo 383. Quasi cálculo 1. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy Zen Qianye se fue. Ella se fue muy rápido. A pesar de que Lupin la amenazó con hacer algo que no quería hacer, todavía no tenía ninguna insatisfacción, al menos en la superficie. Lupin también sabía claramente que esta mujer no abandonaría su idea solo por unas pocas palabras suyas. Ella solo buscaría otros caminos. Sin embargo, a Lupin no le importaba. Al final, la fuerza fue la base. Con él en Fengming Planet, esta mujer no podría provocar ninguna ola. Muy pronto, la secta de los 7 Fénix fue nominada para convertirse en la secta de asuntos generales del estado de Qingzhou. A Lupin no le resultó difícil obtener apoyo. Lupin hizo una transmisión en vivo y prometió que mientras la secta se convirtiera en la secta de asuntos generales, reclutarían discípulos. Y esta vez, todos los discípulos reclutados se limitarían al registro del hogar de Qingzhou. Para el público, la secta de los 7 Fénix ya era muy famosa. Después de todo, cada vez que reclutaban personas, había algunas personas que no tenían mucho talento. Esto dio esperanza a muchos cultivadores. Los que no tenían talento siempre serían la mayoría. Especialmente cuando los beneficios se otorgaron directamente a los cultivadores de Qingzhou, inmediatamente atrajo mucha atención. XT. Visita mi box novelle.com para leer, por favor. Anuncios de Putfuture. Entonces, la secta de los 7 Fénix sin duda aprobó el voto de los cultivadores ordinarios del estado de Qingzhou. En el segmento de desafío, Lupin no eligió las sectas que estaban clasificadas en la cima. Solo eligió la más débil de las 6 sectas operativas. Esta era la secta Reliance. Luego, para sorpresa de todos, el propio Lupin no subió al escenario. La secta de los 7 Fénix envió niños. Con solo confiar en su fuerza física, sometieron con fuerza a sus oponentes. De esta manera, la secta de los 7 Fénix se convirtió naturalmente en la secta de asuntos generales de Qingzhou. Podrían quedarse con una parte de los ingresos fiscales de todo Qingzhou. A partir de aquí, se podría considerar que la secta de los 7 Fénix está en el camino correcto. Luego, hubo una expansión a gran escala de la matrícula. Después de eso, hubo un período de días pacíficos de cultivación. En comparación con el planeta Fengming, la publicidad de los otros planetas no fue tan fluida como se imaginaba. Los problemas empezaron a aparecer uno tras otro. Incluso hubo personas que mataron a los propagandistas del cielo. Un año después, ocurrió otro incidente. El heredero de una secta occidental murió a manos de los inmortales del cielo. Y en este momento, Fengming Planet también dio la bienvenida a un invitado. Era el antiguo Buda de la lámpara ardiente, Xiaoden. Frente a él estaban Con Xuan, San Wukong y Zubajie. Los 4 se sentaron uno frente al otro. Xiaoden sonrió y dijo: ¿Crees que es apropiado que algunos de ustedes se escondan aquí y dejen que la gente de la corte celestial humille a nuestros cultivadores occidentales? San Wukong puso los ojos en blanco y dijo: ¿Por qué no he visto a ningún cultivador de la corte celestial humillar a los cultivadores occidentales? ¿De dónde sacaste esta información? Xiaoden no respondió y continuó con voz profunda. El santo ha ordenado que Con Xuan, San Wukong y Zhuonen deben quedar inmediatamente bajo mi jurisdicción y ayudarme a resistir la opresión de la corte celestial sobre los cultivadores occidentales de los distintos planetas. Al oír esto, sus expresiones se volvieron solemnes. El santo era una existencia suprema, especialmente para los pocos que ahora pertenecían a las sectas occidentales. No había ninguna situación que pudieran resistir. Era probable que si desobedecieran las órdenes hoy, el santo vendría personalmente dentro de 3 días. Sin embargo, este oponente era Yun Xiao. Anuncios de Putfuture. Yun Xiao fue definitivamente una de las personas que se hizo un nombre en la batalla para ascender a la divinidad. Aunque la formación Zigzag Yellow River tenía la ventaja geográfica, el poder del primordial Golden Dipper y Golden Dragon Shares de Yun Xiao era obvio para todos.
A pesar de que se decía que la luz divina de 5 colores de Kongshuan era omnipotente, cuando se enfrentaba a un tesoro tan supremo, es posible que no pudiera tomar la delantera. Aunque era difícil saber quién ganaría o perdería sin luchar, ni siquiera Kongshuan subestimaría a Yun Xiao. En cuanto a Xiao Deng, ni siquiera había necesidad de mencionarlo. En aquel entonces, cuando Yun Xiao les cortó la cabeza a los 12 inmortales dorados, los 5 ki en sus pechos los habían convertido en mortales. Él era el único que había escapado. Había luchado contra Yun Xiao y Kongshuan, por lo que sabía que no era rival para ellos. Esta vez, aunque él era el que estaba a cargo, nunca se atrevería a luchar solo contra Yun Xiao sin Kongshuan. Después de informarles a los dos, se fue solo. Tan pronto como se fue, Sun Wukong y Kongshuan se miraron y preguntaron al mismo tiempo. ¿Qué piensas? Sun Wukong pensó por un momento y dijo. Vayamos a la casa de Lupin para discutirlo. También podemos despedirnos de ese niño. En la secta de los 7 Fénix, el cultivo de Lupin había aumentado muy lentamente. Después de alcanzar la etapa inmortal, fue muy difícil obtener recursos. Era muy difícil confiar en cosas ordinarias para aumentar rápidamente la base de cultivo. Afortunadamente, durante este año, todo había sido normal en Fengmin Planet. El mérito del cielo y la tierra en su cuerpo también había aumentado constantemente. Fue solo en ese momento que Lupin se dio cuenta de la importancia del mérito. Su comprensión del Dao y la velocidad de su cultivo fueron mucho más rápidas que antes bajo el apoyo del mérito del cielo y la tierra. Aunque todavía requería mucho tiempo, a medida que aumentaba el número de discípulos de la secta, la construcción de la secta también estaba en curso. Esto incluyó la apertura de algunas tiendas dentro de la secta, así como la zona de residencia de los miembros de la familia, etc. Por supuesto, aquellos que estaban calificados para llevar a los miembros de la familia a la secta tenían que estar al menos en el nivel de un discípulo central. Y el requisito mínimo para que la secta de los 7 Fénix se convirtiera en un discípulo central era la etapa de formación del alma. Hasta ahora, la secta de los 7 Fénix no tenía un discípulo central. Y el discípulo personal del líder de la secta no pertenecía a las filas de discípulos normales. En otras palabras, si uno quería convertirse en discípulo de Lupin, no había otra manera que ser favorecido por Lupin. En el gran salón Sanflame se preparó comida y vino. Lupin, Wang Xiaoqi, Kongshuan, Sun Wukong y Zhuba Jie se sentaron juntos. Sun Wukong suspiró y dijo. Esta vez, el santo le ha pedido a Xiao Deng que venga. Incluso nos ha puesto a Kongshuan y a mí bajo su mando. Me temo que tendrá que enfrentarse a la corte celestial. Capítulo 384. Cuasi cálculo, 2. Traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy ya le había contado a Lupin sobre el asunto. Lupin no esperaba que Sun Ti enviara a alguien aquí. Frunció el ceño y dijo. Si ese es el caso, ¿no habrá conflicto? Definitivamente habrá un conflicto. Esta vez, Xiao Deng no solo vino solo, sino que también trajo 20.000 monjes y 5.000 venerables. Es obvio que quiere luchar contra Yun Xiao, dijo Kongshuan, me temo que el conflicto no será demasiado pequeño. Los budas, venerables, bodhisattvas y arats del monte Numinous eran considerados los líderes legítimos, al igual que los dioses de la corte celestial. Sin embargo, además de estas personas, también estaban presentes algunos Jiedi, Bikuki y Upoyi. Eran los adoradores de nivel más bajo del monte Numinous. Los Jiedi eran pequeños comandantes como generales celestiales. Bikuki eran hombres y Upoyi eran mujeres. Estas personas eran como los soldados celestiales y los generales celestiales de la corte celestial, como doncellas hadas. Después de que Kongshuan terminó de hablar, Zhuba Jie continuó con una mueca de desprecio. Los dos santos del monte Numinous son los mejores en intrigar. Lo que la corte celestial está haciendo ahora definitivamente afectará el desarrollo de las religiones occidentales en el universo. Cuando llegue ese momento, los cultivadores solo sabrán sobre la corte celestial y no sobre el monte luminoso. Después de mucho tiempo, incluso la herencia podría quedar cortada. ¿Cómo puede tolerarlo? Lupin se tocó la barbilla y sonrió. Entonces, ¿qué planean hacer ustedes tres? Kongshuan suspiró y dijo. No podemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada al respecto. No importa cuánto no queramos servir al monte Numinous, seguimos siendo gente del monte Numinous. Si decimos que debido a este asunto, los santos nos reprimirán durante cientos de miles de años, eso es definitivamente inaceptable. Esta era la desventaja de ser controlado por otros. Tenemos que mantenernos en contacto. Si hay algo, avíseme con antelación para que pueda hacer los preparativos. Lupin sabía que los tres no eran leales a la religión occidental. Los tres no se negaron.
Sun Wukong dijo. Si hay alguna noticia relacionada con usted o con alguien relacionado con usted, naturalmente se lo informaremos. Sin embargo, hay que estar preparado para otras cosas. Puede que no te cuentemos sobre eso. A Lupin no le sorprendió esto. Anuncios de Put Future. Al final, solo tuvieron una alianza estratégica en privado. Sun Wukong y Khonshuan no se unieron a la corte celestial. Les era imposible contarle todo. Lupin dijo con una sonrisa. Si recibo alguna noticia, encontraré la oportunidad de contársela. Usemos el universo del caos primordial para comunicarnos. Para decirlo sin rodeos, la guerra estaba a punto de comenzar. Nadie sabía si la otra parte tenía algún método secreto. En aquel entonces, Zhao Gongmin había muerto a causa del libro de las 7 flechas de Nailea. Realmente había sido conspirado contra él. Nadie podría decirlo con seguridad. Después de que terminó el banquete, Sun Wukong y Khonshuan abandonaron Fengmin Planet. Para ser honesto, Lupin todavía no estaba acostumbrado a que se fueran. Al 10º día después de su partida, Yun Xiao convocó a Lupin a través del universo del caos primordial. Para resolver el problema de comunicación, Yun Xiao había obligado a todos los funcionarios del planeta a iniciar sesión en el universo del caos primordial todas las noches para mantener la comunicación. Si hubiera una emergencia, todos lo sabrían. En el mundo inmortal del dominio estelar del sudeste, la expresión de Yun Xiao era solemne. No esperaba las acciones de la secta occidental. En el último año, Yun Xiao ya había controlado miles de planetas. Se podría decir que había logrado resultados notables. Entonces, estos cultivadores del mundo inmortal también obtuvieron muchos méritos del cielo y la tierra. Sin embargo, hace apenas 10 días, cientos de planetas de repente anunciaron públicamente que debido a que los inmortales de la corte celestial habían intimidado a los cultivadores de la secta occidental, habían rechazado el gobierno de la corte celestial y habían elegido unirse al reino budista de la secta occidental. Ella quedó atónita. Ella no sabía lo que estaba pasando. Ella no sabía qué hacer. Por lo tanto, volvió a pensar en Lupin. En Mount Numinous, Zun Ti y el guía estaban jugando al ajedrez. El guía sonrió y dijo. Su plan sigue siendo tan nítido como siempre. La mano de Zun Ti aterrizó y dijo. Ao Tian hizo un buen movimiento esta vez. Es una pena que su situación interna sea inestable. No se atrevió a liberar a los 8 emperadores celestiales de una vez por temor a no poder controlarlos. Solo envió primero a Yun Xiao y Yang Jian. Uno, aunque no son dóciles, no son ávidos de poder y son más fáciles de controlar. Segundo, puede usar esto para provocar a las fuerzas internas de la corte celestial para poder arrebatarles el poder. 3. Le resultará más fácil obtener méritos en el futuro. Desafortunadamente, esto se ha convertido en un defecto fatal. El año pasado, nuestra gente ya logró grandes resultados, pero aún no lo ha descubierto. Esta vez, debe haber pensado que estaba compitiendo con él por esos 2 dominios estelares. Hablando hasta este punto, un rastro de burla apareció en el rostro de Zun Ti. En realidad, Zun Ti no había estado inactivo durante el último año. Primero había puesto su mirada en los dominios estelares donde el emperador de Jade no había enviado un emperador. XT. No hizo grandes movimientos. En cambio, envió expertos del Monte Numinous para apoyar en secreto los distintos planetas con fuerzas occidentales, haciéndolos más grandes y tomando el control de todo el planeta. Estas personas mantuvieron cuidadosamente una postura de bajo perfil. No fueron descubiertos. Después de todo, las batallas en los distintos planetas generalmente se desarrollaban todos los días. Era difícil darse cuenta, y eso no fue todo. También había enviado personas dentro de la esfera de influencia de Yang Jian y Yun Xiao para hacer algo similar. Anuncios de Put Future. Por lo tanto, en el momento en que se encendió la linterna, cientos de planetas respondieron y formaron una facción. Zun Ti sonrió y dijo. Esta vez, Wen Shu irá a la casa de Yang Jian, mientras que Shao Deng, Khonshuan y Sun Wukong irán a las nubes para atraer la atención de la corte celestial de ambos lados. De lo contrario, en unos años más, estos 2 muchachos realmente completarán la integración de los 2 dominios estelares. Cuando llegue ese momento, el emperador de Jade definitivamente buscará en otra parte y no será bueno. Ahora, tenemos que restringir su atención a estos 2 dominios estelares, y en los otros lugares, tenemos que enviar gente rápidamente para continuar expandiendo nuestra influencia. Cuando llegue ese momento, si la corte celestial quiere controlar a los cultivadores de esos planetas, podremos dar un paso adelante. Este tipo había soportado pacientemente estas dificultades durante un año. Sus planes habían comenzado desde el universo entero.
En este momento, parecía que iba a iniciar una guerra con la corte celestial. En realidad, se estaba cultivando al aire libre y en secreto comenzando desde otro lugar. Se podría decir que nadie había pensado que estaba creando una distracción y que todavía tenía otros trucos bajo la manga. En este momento, en la corte celestial, el emperador de Jade ya estaba hirviendo de ira. Caminó de un lado a otro en el palacio atesorado de Ling Xiao. Mirando a los funcionarios de abajo, gritó enojado. Justo ahora, Mount Numinous anunció que todos los lugares que pertenecen a Mount Numinous ya no están bajo el control de la corte celestial. Esta es una provocación que nunca ha sucedido desde que se estableció la corte celestial. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Los santos tenían la capacidad de cambiar las reglas. En otras palabras, si el monte luminoso declarara que ya no estaba bajo el control de la corte celestial, entonces incluso la corte celestial realmente perdería el control de las reglas del planeta. El emperador de Jade también estaba aturdido. De hecho, en el momento en que se enteró de este asunto, inmediatamente fue a buscar justicia a Hon Junio. Desafortunadamente, Hon Junio no estaba allí. Después de su regreso, inmediatamente convocó a los dioses de la corte celestial para pedirles sus opiniones. Todos se miraron. Nadie se atrevió a hablar descuidadamente. Después de todo, se trataba de los dos santos de la Iglesia Occidental. Después de un largo tiempo, un dios salió y dijo: este asunto involucra los cimientos de nuestra corte celestial. No se debe hacer así. Si los dos santos de la Iglesia Occidental hicieran esto, ¿no estarían dividiendo la autoridad de nuestra corte celestial? Creo que su majestad debería ir y pedirle al antepasado Dao que defienda la justicia. Cuando se dijo esto, inmediatamente hubo un coro de acuerdo. Así es. Si algo sucediera, definitivamente buscarían a su propio jefe detrás de escena. El emperador de Jade estaba tan enojado que apretó la mandíbula. ¿Lo tomó por tonto? ¿No sabía que iba a buscar al antepasado Dao? No lo vio. Pero el problema era que no podía decir eso. Si lo dijera ahora, solo haría que la gente se sintiera más ansiosa. Busque al antepasado Dao. Busque al ancestro Dao para todo. Al antepasado Dao no le importan los asuntos del mundo. ¿No lo sabes? Si quieres buscar al ancestro Dao para todo, ¿cuál es el punto de tenerte a ti? El emperador de Jade rugió enojado. Nunca esperó que Zun Ti fuera tan audaz. Lo más importante es que el 90% de su enojo surgió de su insatisfacción con Hon Junio. Desde su punto de vista, Hon Junio era su mayor patrocinador, pero en este momento, su patrocinador no parecía ser muy confiable. El grupo de dioses guardó silencio por un momento y, finalmente, una dama dios se destacó. Ella dijo: la gente de la Iglesia Occidental ha estado conspirando contra nosotros desde la gran tribulación de la ascensión. Sus intenciones pueden ser castigadas y ahora han sacudido los cimientos de la corte celestial. Este asunto no se puede retirar. Lucharé contra ellos. Ella era la Santa Madre del Espíritu Dorado y podría ser considerada la persona con el estatus más alto en la corte celestial. Ella fue una de las 4 discípulas directas de la secta patriarca del cielo. En realidad, esta posición era injusta para ella. Tan pronto como dijo esto, alguien inmediatamente planteó una pregunta. Si luchamos contra él, ¿qué pasará si el santo hace un movimiento? Capítulo 385. Gran Guerra, 1. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. Ante las dudas de los demás, la Santa Madre del Espíritu Dorado sonrió y dijo: ¿un santo hace un movimiento? Pase lo que pase, seguimos siendo los verdaderos dioses de la corte celestial. Si los dos santos de la Iglesia Occidental hacen un movimiento, ¿el antepasado Dao realmente se sentará y no hará nada? El emperador de Jade se sumió en profundos pensamientos. Tampoco estaba seguro de esta pregunta. Pero si realmente dijera que no le importaba nada, ¿dónde estaría la reputación de la corte celestial? No tenía salida. Desde su punto de vista, lo que podía hacer era apostar a que Hon Junio no se sentaría y no haría nada. Como mínimo, tenía que restringir los ataques de los santos. De lo contrario, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Los inmortales de la corte celestial también pensaron profundamente. ¿Cómo deberían luchar? Había que saber que en una batalla entre inmortales, la gente moriría. En aquel entonces, con el rollo de la ascensión de Dios como base, incluso si alguien muriera, el rollo de la ascensión de Dios le quitaría inmediatamente su alma y continuaría viviendo. XT. Pero ahora, sin las clasificaciones de la ascensión de Dios, una vez que la otra parte destruyera su alma, realmente desaparecería. Anuncios de Put Future. Después de tantos años, se podría decir que la corte celestial se había calmado por demasiado tiempo.
Pasó tanto tiempo que muchas personas ya lo habían rechazado y luchado inconscientemente. En realidad, esta era la realidad. Era naturaleza humana buscar ventajas y evitar desventajas, sin mencionar que el oponente era una secta occidental. Para ser honesto, la actual secta occidental era en realidad la secta más poderosa del mundo. La Santa Madre del Espíritu Dorado vio que todos estaban en silencio. Ella volvió a hablar. La lucha por la ortodoxia y la lucha por el mérito son la clave de la vida o la muerte. Nosotros, los inmortales, somos todos de las tres religiones. Ahora, las tres religiones hace tiempo que dejaron de existir y solo existen de nombre. También somos gente de la corte celestial. Aunque la Iglesia occidental también fue enseñada por el antepasado Dao, en última instancia no están del mismo lado que nuestra Iglesia oriental. Ahora, ya han involucrado los intereses centrales de la corte celestial. Si no luchamos contra ellos, se volverán aún más arrogantes. Ahora solo hay dos caminos. Una es derrotar a la otra parte y hacer que la Iglesia occidental pertenezca al gobierno de la corte celestial. El otro es hacer que la corte celestial pierda la batalla y pierda su prestigio. La Iglesia occidental dividirá la autoridad de la corte celestial del universo. No tenemos salida. Sí, en este punto, la corte celestial no tenía salida. Solo pudieron darlo todo. Aunque el emperador de Jade estaba enojado hace un momento, eso no significaba que estuviera decidido a pelear con la Iglesia occidental. Pero ahora, las palabras de la Santa Madre del Espíritu Dorado lo hicieron pensar profundamente. Originalmente, solo quería hacerse cargo del poder de la corte celestial. Al mismo tiempo, quería fortalecer el control del universo y aumentar el mérito de la corte celestial. En cuanto a la herencia de la Iglesia occidental, también la había considerado. Sin embargo, en su opinión, él era el gobernante de los tres reinos. Incluso la herencia de la Iglesia occidental tuvo que ser controlada por él. Sin embargo, no esperaba que la otra parte realmente no lo mimara. Simplemente dijo que la Iglesia occidental no estaba controlada por la corte celestial. Además, con el poder de un santo, no eran solo meras palabras. Por ejemplo, la corte celestial no tenía ninguna autoridad sobre el monte Numinous. Lo que hizo dudar al emperador de Jade fue que no sabía si las religiones occidentales solo intentaban asustarlo o si realmente querían dividir esos planetas. Aunque afirmaron que no estaban verbalmente bajo el control de la corte celestial, al menos todavía pertenecían a un planeta normal. La autoridad de las reglas todavía estaba en manos de la corte celestial. Sin embargo, era obvio que la otra parte no quería que la corte celestial acogiera a los cultivadores de la etapa inmortal de esos planetas. En otras palabras, hasta ahora no se ha producido realmente una escisión completa. Todavía había margen para la reconciliación. Anuncios de Put Future. De hecho, hablando de eso, Zun Ti todavía tenía algunas preocupaciones. Después de todo, nadie podía predecir los pensamientos de Hon Junio. Por lo tanto, no se peleó completamente con ellos. Además, no había llegado el momento. El emperador de Jade vaciló durante un largo rato antes de que su mirada gradualmente se volviera firme. Transmite mi decreto. Yun Xiao y Yang Jian expulsarán a los traidores de las sectas occidentales de sus dominios estelares. Llevaban muchos años ocupando altos cargos. El emperador de Jade no era alguien a quien dejaran intimidar. Ahora que la otra parte ya había desafiado sus resultados, no había nada de malo en luchar contra ellos. Ancestro Dao, ya que no quieres verme, veré si te importa si la corte celestial realmente lucha contra las sectas occidentales. La orden del emperador de Jade fue un asunto enorme para los inmortales de la corte celestial. En cuanto a Yun Xiao y Yang Jian, los riesgos que tuvieron que correr fueron aún mayores. Sin embargo, el emperador de Jade también les envió refuerzos a los dos. Neza y Li Jing fueron enviados a la ubicación de Yang Jian, mientras que Zhao Gongmin fue enviado a la ubicación de Yun Xiao. Lu Ping no sabía sobre estos asuntos y no le importaba. Sin embargo, sin lugar a dudas, todo el dominio estelar del sureste se puso nervioso. Yun Xiao llamó a Lu Ping a su residencia. Esta vez, Lu Ping conoció a Zhao Gongmin y la tigresa. Los pocos se reunieron y se sentaron respectivamente. Yun Xiao no dijo nada más. Le dijo directamente a Lu Ping. Ahora es así. Shao Deng, de la Iglesia Occidental, trajo gente y dividió cientos de planetas en nuestro dominio estelar del sureste. Anunciaron que ya no están bajo la jurisdicción de la corte celestial. El emperador de Jade nos ordenó purgarlos. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Lu Ping arqueó las cejas. Notó una palabra. ¿Purgarlos? Así es. ¿Cuál es el problema? Lu Ping sacudió levemente la cabeza y dijo. No. ¿Qué quiere decir señora Yun Xiao?
Mi hermana quiere pedirte tu opinión, interrumpió Bixiao. Lupin pensó por un momento. El significado del emperador de Jade es muy claro. Quiere hacer todo lo posible para no tener un conflicto total y ahuyentar a la otra parte. De lo contrario, no será una purga. Dado que ese es el caso, creo que todavía espera que podamos usar un método más suave y no pelearnos por completo. Bixiao lo ridiculizó. Este viejo es realmente demasiado. ¿No puede simplemente decirlo directamente? ¿Qué debemos hacer? Capítulo 386. Gran Guerra, 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Zhao Gongmin sonrió y dijo. Es muy simple. Simplemente no mates a algunas personas clave. Bixiao quedó atónito y preguntó con curiosidad. Entonces, ¿quién es la persona clave? La persona con la posición más alta en Mount Numinous. Yun Xiao miró a Lupin y preguntó con una sonrisa en los ojos. ¿Estoy en lo cierto? Lupin extendió las manos y dijo con una sonrisa. Realmente no sé nada de esto. ¿Qué quieres decir con no pelearse completamente antes? Esto depende de tu comprensión. Lupin realmente no sabía sobre estas cosas. ¿Quién sabía cómo se calculaba el margen de maniobra entre estos inmortales? Zhao Gongmin dijo con una sonrisa. Está bien si no matamos a personas importantes. Mientras los capturemos y cortemos su cultivo, será suficiente. Qion Xiao también dijo con rostro relajado. Esta vez, la Iglesia Occidental ha sacado a relucir a Xiao Den. Ese tipo es solo un oponente derrotado de mi hermano mayor y mi hermana mayor. No hay nada de qué preocuparse. Cuando mencionó a Xiao Den, la expresión de Zhao Gongmin era un poco fea. Apretó los dientes y dijo, puedo aprovechar esta oportunidad para recuperar mi perla pacificadora del mar. Después de que Xiao Den obtuvo la perla pacificadora del mar de Zhao Gongmin, confió en su cultivo para mejorar enormemente y su fuerza de combate también aumentó enormemente. Se podría decir que fue una de las personas que mayores beneficios obtuvo de la batalla para ascender a la divinidad. Pero había que saber que este tesoro era de Zhao Gongmin. Zhao Gongmin se mostró naturalmente reacio. Lu, ¿qué crees que deberíamos hacer? ¿Por dónde deberíamos empezar? Yun Xiao le preguntó a Lupin. Lupin sonrió amargamente en su corazón. Ella me está tratando como a un asesor militar. No había adivinado incorrectamente. Yun Xiao sabía que ella no era una persona ingeniosa. Todo gracias al plan de Lupin pudo apoderarse de forma rápida y segura de muchos planetas en el dominio estelar del sureste. Había que saber que Yang Jian solo tenía aproximadamente la mitad de los planetas de Yun Xiao, y hubo aún más bajas. Desafortunadamente, Lupin no habló precipitadamente esta vez. En cambio, sonrió y dijo, yo tampoco sé qué hacer. Por favor tome su propia decisión, señora. Lupin no era el tipo de persona que no conocía sus propios límites. Sabía lo poderoso que era. En este momento, no sabía nada sobre los otros planetas. Esta fue una de las razones. La otra razón fue que nunca antes había comandado una guerra. Si hablara descuidadamente, podría provocar la muerte de innumerables personas. En tales circunstancias, Lupin no hablaría descuidadamente. Anuncios de Put Future. Otra razón fue que Lupin no tenía mucho sentido de pertenencia a la corte celestial. Si hablara de las religiones occidentales, tal vez no tuviera una buena impresión de ellas, pero aún estaba muy familiarizado con Conchuan, San Wukong Zubajie. No era lo que Lupin quería hacer en este momento. Por lo tanto, Lupin ni siquiera pensó en eso y rechazó directamente la solicitud de ideas de Yun Xiao. Después de escuchar las palabras de Lupin, Yun Xiao se sintió un poco decepcionado. Sin embargo, ella no dijo nada más y solo dijo, en ese caso, puedes regresar primero. Lupin no dijo nada más y se fue solo. En el cielo estrellado, se reunieron Yun Xiao, Zhao Gongmin, así como Xiao Den, Conchuan, San Wukong y Zubajie. XT. Se miraron el uno al otro. Compañero taoísta Yun Xiao, compañero taoísta Gongmin, mucho tiempo sin vernos. Xiao Den sonrió. Saludó a Yun Xiao y Zhao Gongmin. San Wukong, Conchuan y los demás tenían expresiones solemnes. San Wukong era un viejo amigo de Yun Xiao, pero no dijo nada en este momento. Yun Xiao miró a Xiao Den y dijo fríamente. Xiao Den, ¿qué está tratando de hacer tu iglesia occidental? ¿Cómo te atreves a incitar a la gente del reino inferior a desobedecer las reglas de la corte celestial? Xiao Den sonrió y dijo. Estos planetas están controlados por personas que creen en nuestra iglesia occidental. Naturalmente, no pueden ascender a la corte celestial. Además, la corte celestial no tiene jurisdicción adecuada sobre los cultivadores comunes, ¿verdad?
Además, se dijo que la secta santa no está controlada por la corte celestial. Estas palabras eran ciertas. La gente de la secta santa todavía tenía algunos privilegios. Incluso el emperador de Jade tuvo que darles algo de cara a los discípulos personales de la secta santa. Por lo tanto, la secta occidental había sido independiente de la corte celestial durante muchos años. Incluso se les había permitido tácitamente competir con la corte celestial por los puntos de mérito. Ahora soy el emperador del dominio estelar del sureste. Te limitaré a 3 meses para retirarte del dominio estelar del sureste. De lo contrario, no me contendré. A Yun Xiao no le importó lo que dijo y directamente le dio un ultimátum. Xiao Deng sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa: es imposible retirarse. Si el compañero taoísta Yun Xiao insiste en luchar, entonces solo podremos luchar una vez. Mientras hablaba, 24 perlas pacificadoras del mar volaron y flotaron alrededor de su cuerpo. Los ojos de Yun Xiao estaban helados y la osa dorada primordial también salió volando. La gran batalla estaba por comenzar. Yun Xiao no tenía prisa por atacar, porque después de tantos años, nadie sabía si la otra parte tenía algún hechizo extraño. El otro era Conchuan. Los dos nunca habían hecho un movimiento directo, pero Yun Xiao conocía la fuerza de Conchuan. Contra un experto así, incluso si tuviera la osa dorada primordial, no se atrevía a ser descuidada. Especialmente ahora que Xiao Deng y Conchuan estaban trabajando juntos, sería muy problemático. Aunque también tenía a Zhao Gongmin de su lado, Zhao Gongmin, que había perdido 24 perlas pacificadoras del mar, vio su fuerza de combate muy reducida. Aún no se sabía qué impacto podría tener en la situación de la batalla. En aquel entonces, Yun Xiao había podido derrotar a los 12 inmortales dorados del chanismo de un solo golpe, y la formación del río amarillo de las 9 curvas había jugado un papel importante. Sin embargo, el problema era que en aquel entonces era el ejército Shiki el que quería atacar al rey Zhou, por lo que no tuvieron más remedio que entrar en la formación. De lo contrario, no podrían avanzar. Sin embargo, ahora que había establecido la formación Nineveh Yellow River, a menos que la otra parte fuera estúpida, definitivamente no entrarían en la formación. Las órdenes del emperador de Jade eran órdenes, pero su propia vida era su propia vida. Nadie sería descuidado. Anuncios de Put Future. En realidad, Xiao Deng también pretendía estar tranquilo. Hacia Yun Xiao, todavía estaba inusualmente tranquilo en su corazón, pero sabía que no podía retirarse. Si se retirara ahora, solo haría que Yun Xiao lo menospreciara. El ambiente estaba algo estancado. Todos tenían claro que el punto más crucial era la victoria o la derrota de estos grandes expertos. Sin embargo, tuvieron que luchar. Las negociaciones siempre se basaron en la base de la fuerza marcial. Si la otra parte no los valoraba, entonces no había necesidad de hablar de ello. La osa dorada primordial creció lentamente. Se disparó una luz dorada que envolvió directamente a Xiao Deng y a los demás. En este momento, los ojos de Conchuan se abrieron como platos. La luz divina de 5 colores se disparó simultáneamente. La luz que llenaba el cielo brillaba intensamente en el universo. Fue extremadamente hermoso. La luz dorada y la luz divina de 5 colores chocaron frontalmente. Por un momento, ninguno de los lados pudo hacerle nada al otro. Justo en este momento, Xiao abrió la palma de su mano y las Golden Dragon Shears se transformaron en 2 enormes dragones que salieron volando. La perla pacificadora del mar al lado de Xiao Deng también salió volando. Auge. La luz dorada explotó y la luz divina de 5 colores se dispersó. Las cizallas del dragón dorado y la perla pacificadora del mar parecían haberse visto muy afectadas y ambos se detuvieron. Se escuchó un fuerte ruido y se corrió el telón de la batalla. Zhao Gongmin se enfrentaba a Sun Wukong. Después de que Zhao Gongmin perdió la perla pacificadora del mar, solo le quedó su arma, el látigo divino. También estaba en una batalla difícil contra el arma de Sun Wukong. Zhu Bajie se enfrentaba a Qion Xiao. La gran batalla con la espada larga duró 7 días y 7 noches. Todas estas personas eran muy fuertes, pero todas estaban al mismo nivel. Al final, Yun Xiao confió en el ozo dorado primordial para vencer ligeramente a Conchuan. Sin embargo, Xiao Deng reprimió a Xiao y sus Golden Dragon Shears. Sun Wukong y Zhao Gongmin estaban atrapados en un punto muerto. Zhu Bajie fue perseguido por Qion Xiao, pero no tuvo mucho efecto en la situación. En general, ninguna de las partes podía hacerle nada a la otra. Incluso si un bando tuviera una ligera ventaja, no sería suficiente para asegurar la victoria. Al final, ambos bandos retiraron sus tropas y se retiraron. Esta batalla dejó a Yun Xiao con un miedo persistente.
Ella todavía estaba bien, pero Bixiao y Xiao Deng habían intercambiado golpes varias veces y ella fue quien salvó la situación. Para Yun Xiao, lo más importante eran sus dos hermanas menores y su hermano mayor, Zhao Gongming. Nunca olvidaría el dolor que sintió cuando Zhao Gongming murió en aquel entonces. Después de regresar al escenario inmortal, la expresión de Yun Xiao era oscura cuando inmediatamente escribió una carta al emperador de Jade pidiendo ayuda. Para decirlo sin rodeos, si no podía vencerlo, simplemente lo sacudiría. Justo cuando terminó la batalla, los santos y el emperador de Jade escucharon la voz de Hon Junio al mismo tiempo. Ven al palacio del firmamento púrpura. Estas simples palabras representaron la voluntad del Dao celestial. Pronto, todos los santos fueron al palacio del firmamento púrpura. Esta vez las puertas del palacio estaban abiertas de par en par. El emperador de Jade llegó demasiado tarde. Cuando entró, los demás ya habían llegado. Zun Ti dijo en un tono extraño, como se esperaba del señor de los tres reinos. Incluso el antepasado Dao tiene que esperar por ti. El emperador de Jade estaba furioso, pero no se atrevió a replicar. Rápidamente fue hacia Hon Junio y se inclinó. Ancestro Dao, llego tarde. Por favor, perdóname. Capítulo 387. La gran calamidad, 1, traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Aunque el emperador de Jade se apresuró a llegar tan pronto como recibió la noticia, no fue tan rápido como Zun Ti. No había nada que pudiera hacer al respecto. Hon Junio agitó la mano y el emperador de Jade se sentó a un lado. En ese momento, Hon Junio miró a su alrededor y dijo: desde que prediqué el Dao, todos ustedes han tenido sus propios logros. El conflicto entre budismo y taoísmo ha durado hasta ahora y ya no puede conciliarse. La corte celestial y el monte Numinous están en guerra. Por lo tanto, a partir de hoy, la gran calamidad volverá a surgir. La corte celestial perderá temporalmente todo control sobre el mundo mortal. Todo seguirá funcionando según las normas vigentes. Solo la corte celestial o el monte luminoso pueden quedar para tomar el control de los tres reinos. Al escuchar esto, los rostros de todos se pusieron solemnes. Sus corazones se llenaron de alegría. De esta manera, ¿no significaba eso que Mount Numinous tenía la oportunidad de avanzar más? Aunque se había beneficiado enormemente durante su ascensión a la divinidad y su viaje hacia el oeste, el chanismo ha ido cuesta abajo durante muchos años. No había ninguna duda al respecto. Después de todo, como sistema de cultivo que dependía del mérito, no tenía la autoridad para administrar los tres reinos como la corte celestial. Esta fue la grave herida de Lingshan. Las palabras de Hon Junio sin duda le dieron a Lingshan la oportunidad de luchar de frente. Hon Junio continuó. Pero en esta batalla, a los santos no se les permite pelear. Al escuchar esto, la expresión del emperador de Jade se relajó un poco. La destreza de batalla de los santos era algo a lo que la corte celestial no pudo resistir en absoluto. Sin embargo, si los santos no hicieran ningún movimiento, con la destreza de batalla actual de la corte celestial, podrían tener la fuerza para luchar con el monte Numinous. Obedeceremos las órdenes del antepasado Dao, respondieron los santos al unísono. Anuncios de Put Future. Hon Junio volvió a sonreír y dijo: no he terminado de hablar. Tengo 4 corrientes de primal purple ki aquí. El ki púrpura primordial pronto se dispersará en todos los cuerpos de los cuasi santos. Cualquiera que mate a un cuasi santo obtendrá el ki púrpura primordial en sus cuerpos. Mientras hablaba, extendió la palma de su mano. Las 4 corrientes de primal purple ki eran como 4 dragones púrpuras, nadando en su palma. El emperador de Jade miró el ki púrpura primordial y no pudo evitar apretar los puños. Sabían que una vez que esto fuera lanzado, definitivamente tendría un gran impacto en la situación en el mundo. En otras palabras, podría haber incluso 4 santos más. Por supuesto, ese era el estado más ideal. Sin embargo, es posible que no pueda producir tantos santos en absoluto. También podría ser posible que algunas personas no necesitaran un rayo completo de primal purple ki para convertirse en santos. Nadie podía decir con seguridad qué pasaría. Sin duda, el equilibrio entre los santos estuvo a punto de romperse. Ahora había 6 santos. Los 2 santos de la religión occidental eran un poco más débiles, pero a todos se les dio el mismo poder. Nua estaba en una posición neutral y no le importaban los asuntos del mundo. Los 3 puros estaban a cargo de sus propios asuntos y había conflictos internos. Sin embargo, si uno de ellos produjera otro santo. Por ejemplo, si la Iglesia Occidental tuviera 4 santos, entonces los otros santos probablemente sufrirían una gran pérdida. Con más santos, la situación se volvería más complicada.
Ahora, había una gran cantidad de cuasi santos en el mundo. Esto también significaba que si estos cuasi santos querían abrirse paso, tendrían que luchar entre sí. Jon Junio continuó. La restricción de no poder pelear se levantará después de que nazca el séptimo santo. En el momento en que se dijeron estas palabras, todos los santos se miraron unos a otros. En otras palabras, después del nacimiento del séptimo santo, los santos podrían entrar directamente a la arena para participar en la batalla. El nacimiento del séptimo santo podría incluso afectar la vida y muerte de los santos posteriores. Anuncios de Put Future. ¿Fue una gran calamidad? Esta gran calamidad no sería solo una simple tirada de la ascensión de Dios. Sin la protección del resultado final, la muerte significaba muerte. El resultado de la batalla podría incluso superar las expectativas de todos. Todos se pusieron a pensar profundamente. Esta batalla podría incluso ser una batalla entre budistas y taoístas. Era especialmente importante ver quién podía ocupar el primer lugar santo. En este momento, en términos de la fuerza de los santos, el taoísmo era definitivamente más fuerte. El gran señor supremo miró al emperador de Jade y sonrió. Dado que la batalla entre budistas y taoístas ya llegó a este punto, la secta humana tiene que contribuir. Dejaré que Xuandu vaya a la corte celestial y siga las órdenes. Xuandu había sido durante mucho tiempo un cuasi santo, pero nunca tuvo la oportunidad de convertirse en santo. El gran señor supremo obviamente estaba haciendo esto para que Xuandu pudiera tener la oportunidad de convertirse en santo. Pero el venerado celestial del comienzo primordial no dijo nada. Si fuera antes, habría dejado que los pocos discípulos restantes de su secta fueran a la corte celestial. Pero ahora no era seguro. Para decirlo sin rodeos, el conflicto que tuvo antes con el emperador de Jade le había dejado ver que no era fácil tratar con este emperador de Jade. Si alguien lo ayudara, podría levantar una piedra y aplastarse los pies. Además, tenía un buen conocimiento de algunas cosas. Matar a un cuasi santo para obtener el ki púrpura primordial no significaba que tuviera que unir las dos fuerzas. XT. Todavía necesitaba descubrir cómo actuar. Cuando Tongtian escuchó esto, se burló. La gente de mi secta Jiejiao ya ha servido en la corte celestial. Era obvio que, quisiera o no, él y el emperador de Jade seguramente estarían del mismo lado. El emperador de Jade sonrió amargamente en su corazón, pero en ese momento, comenzó a planificar en su corazón. Había que saber que tenía la base de cultivo de un cuasi santo. Como comandante de los tres reinos, no se puede decir que esta base de cultivo sea baja. Sin embargo, comparado con un santo, no era nada. ¿No quería él mismo convertirse en santo? Definitivamente quería hacerlo. Sin embargo, definitivamente no quería pelear en la siguiente ronda. Pero, ¿lo escucharían los aspirantes a santos si quisiera matarlos?